detective Barren, al igual que los miles de espectadores del estadio, se levantó también medio gritando, medio llorando, porque ella, como los demás, veía que el quarterback no había entregado el balón sino que simplemente había fingido el pase y ahora corría desesperado, solo y sin protección alguna, hacia la esquina de la zona del fondo. De manera simultánea, el linebacker, un individuo grande y violento, se acercaba rápidamente al quarterback desde una diagonal, de tal modo que ambos se encontrarían justo rozando la línea de meta, en la esquina misma del campo de juego. Vamos, 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 chilló la detective Barren, cuya voz se fundió con el muro formado por el griterío del público que salía del televisor. Agacha la cabeza, y eso fue lo que hizo el quarterback. En el momento en que se lanzaba sobre la línea de gol, chocó contra el linebacker. Los dos hombres salieron volando por los aires y se estrellaron violentamente contra un grupo de fotógrafos congregados en la línea de gol para tomar instantáneas, que se apresuraron a apartarse y huyeron como gansos asustados, intentando evitar los proyectiles humanos. El público rugió, pues el árbitro había alzado las manos en alto indicando el final del encuentro, y la detective Barren se dejó caer en el sofá sin pensar, dejando que la inundara la idea de la victoria. Los locutores farfullaban emocionados. Ha habido una buena colisión en la línea de meta, ¿verdad, Bob? Bueno, yo creo que ha sido una jugada valiente por parte del quarterback novato y una manera de aprender por las malas cómo son las cosas en la Liga Nacional de Fútbol. Ese lanzamiento ha sido de los que se ven en un equipo de estrellas. Espero que esos fotógrafos no hayan sufrido daños. Bueno, sospecho que el linebacker de los Saints se ha merendado a un par de ellos. Los dos rieron la gracia, y luego callaron unos instantes. Mira, te propongo que se lo preguntemos a Chuck, que está en el campo. Ahora se encuentra con un par de fotógrafos. Han disfrutado de un buen primer plano del aterrizaje. ¿No es así, Chuck? Así es, Ted. Estoy con Pete Cross y Tim Chapman, del Miami Herald, y con Katy Villens de Associated Press. Contadnos qué es lo que habéis visto. Pues empezó uno de los fotógrafos, un hombre de cabello rubio arena con barba. Estábamos todos aquí en fila, para hacer la foto de lanzamiento, y de pronto nos encontramos con... Lo interrumpió la joven. De pronto nos encontramos con esos dos jugadores escupiendo fuego que venían hacia nosotros, y tuve que sostener a Katy, dijo el otro, un individuo de cabello rizado y pecho grueso. Estaba tomando fotos con motor y creí que esos dos iban a llevársela por delante. Estar de pie en las bandas puede resultar bastante peligroso, ¿no? Dijo el locutor. Igual que cubrir una guerra o una revolución cualquiera, replicó la joven. A continuación, la cámara de televisión se mantuvo en un primer plano de los tres fotógrafos. La detective Barren estaba escuchando sin prestar mucha atención, tratando de recordar si había visto a alguno de ellos en los crímenes que le habían sido asignados, y de pronto se incorporó bruscamente. «Oh, oh, oh», Dios exclamó. Se puso de rodillas delante del televisor. «Oh, Dios mío, esto es lo que ha sucedido en las bandas del terreno de juego. Te devuelvo la conexión, Ted», dijo el locutor. «Espere», chilló la detective Barren. Un momento. Aferró los costados del televisor, insistiendo dramáticamente. «No, espere, tengo que verlo». Los comentaristas continuaron hablando mientras los equipos se alineaban para el punto extra. La detective Barren no oyó siquiera el clamor del público cuando el saque lanzó el balón por el medio de los postes. Zarandeó el televisor gritando: «No, no, no, volved, volved». Entonces se derrumbó y reflexionó sobre lo que había visto. Tres fotógrafos delante de una cámara, una ligera ráfaga de viento, justo lo suficiente para agitar el cabello, o para que ondearan las credenciales de prensa que llevaban colgadas del cuello, una cartulina ancha, gruesa y amarilla que llevaba impreso el rótulo de «Pase oficial de prensa». La detective Barren, presa del pánico, fue hasta su pequeño escritorio. Comenzó a manotear los papeles con desesperación y buscó a toda prisa en los expedientes de pruebas hasta que dio con la lista de objetos encontrados en el lugar del asesinato de su sobrina. Había 33 objetos identificados, aislados y recogidos por los técnicos de la escena del crimen, pero el que le interesaba era solo el último de ellos. Extremo de cartulina de papel de color amarillo de origen desconocido, hallado debajo del cadáver. Sí, dijo en voz alta. «Creo que sí», dejó escapar una exclamación ahogada. «Sí,
Se sentó en el suelo y comenzó a mecerse adelante y atrás, con la lista en la mano, de forma parecida a una mujer que acuna a un bebé, acordándose de aquel trozo de papel que había inspeccionado meses atrás. Creo que sí, dijo una vez más. Al día siguiente fue al almacén de la vetusta oficina de propiedad, situado en el centro urbano de Miami. El empleado se mostró reacio a hurgar entre los montones de cajas que se encontraban acumulando polvo en el cavernoso interior del mismo. Era un hombre irritable, desagradable, que frunció el ceño desde el momento en que la detective Barren apareció por la puerta. Lo primero que hizo fue exigirle una orden judicial, luego una carta de alguna autoridad superior, y por fin se conformó con una autorización escrita de la detective Barren, la cual no dejó de sonreír y actuar todo el tiempo con fingida indiferencia y desapasionamiento, soportando las infantiles quejas del empleado. Este era un tipo voluminoso, de cuello invisible, con toda la pinta de una persona que se pasa el tiempo libre lanzando gruñidos en una sala de musculación. Llevaba la camisa remangada hasta muy arriba de los brazos, lo cual dejaba ver un par de intrincados tatuajes que representaban dragones, y cuando blandió un trozo de lápiz que llevaba en la oreja, la detective creyó que iba a romperlo con la fuerza de sus temibles dedos. Fue todo el tiempo detrás del empleado procurando no adelantarse, no prejuzgar, pero con el corazón acelerado y una sensación cada vez más pegajosa en las axilas. Llevó casi una hora encontrar las cajas de cartón que buscaba. Son putos casos cerrados, señora, se quejó el empleado. Y un caso cerrado quiere decir que la puta caja está sellada. Este no es mi trabajo, sabe, ya lo sé. Ya lo sé, encargado, me doy cuenta de que se trata de una petición especial. No sabe cuánto le agradezco su colaboración. Vale, solo con que sepa que este no es mi trabajo, insistió el hombre. Lo entiendo, repuso ella. Todas las cajas estaban codificadas con una sencilla serie numérica. Los primeros dígitos representaban el año en que se había cometido el crimen, seguidos del número que habían asignado al caso las diversas brigadas de investigadores. Robos, allanamientos, violaciones, homicidios y demás delitos, todos estaban mezclados a la limón, lo cual era más indicativo de que se trataba de un caso cerrado que cualquier otra cosa. Recorrió con la mirada el montón de cajas, pensando que si abriera cualquiera de ellas saldría alguna tragedia seguida del profundo dolor o terror sufrido por alguien. Joder, lo sabía. Está justo arriba de todo. Voy a buscar la puta escalera. La detective aguardó sin moverse mientras el empleado bajaba la caja. Si va a abrirla, tiene que firmar aquí. Le pasó un formulario ya impreso, el cual ella firmó sin leer. El empleado comprobó que había firmado correctamente y alzó la vista. Se supone que debo quedarme con usted, incluso con los piojosos casos cerrados, pero que les den. Si quiere algo de lo que hay ahí dentro, puede cogerlo. El empleado se marchó dando fuertes pisotones, con su beligerancia y su frustración intactas, e igual de misterioso para la detective Barren como cuando entró en el almacén. Se quedó mirando la caja de pruebas. En la tapa llevaba pegado un papel que enumeraba los objetos que había dentro y constataba la declaración de culpabilidad de Sadek Roxbader y su condena a cadena perpetua. En el membrete de dicho papel había un gran sello de color rojo que decía, cerrado resuelto, ya veremos. Se sirvió de la navaja que llevaba en el bolso para cortar la cinta adhesiva que cerraba la caja y, con precaución, como si no quisiera perturbar el polvo acumulado, abrió la tapa. Rehusó permitirse ninguna emoción, pensando en que este era solo el primer paso. Rápidamente introdujo la mano y sacó la cartulina amarilla. Estaba cubierta por una envoltura de plástico. Al guardársela en el bolso notó en su superficie los restos del polvo empleado para tomar huellas dactilares. Te estás agarrando a un clavo ardiendo, pensó. Rara vez aparecen las huellas dactilares en el papel. Observó la caja preguntándose si habría algo más que pudiera robar, pero negó con la cabeza y cerró la tapa. Pasó rauda junto al malhumorado coloso. Gracias por su ayuda. Si necesito alguna cosa más, volveré. Muy bien, respondió él en un tono de voz que daba a entender lo contrario. Que de muy bien nada. Al salir del almacén la sorprendió el sol de muy entrada la mañana. No estaba permitiéndose pensar, imaginar ni procesar información. Un paso, dos, se dijo a sí misma. Durante un breve instante se sintió como si estuviera ganando. No pensó en su sobrina. No asoció con la escena del crimen aquella caja polvorienta ni la cartulina amarilla envuelta en plástico. Por el contrario,
Fijó la mirada en el lejano fluir del tráfico por la autopista. El sol arrancaba destellos a aquellos cuerpos de acero y causaba la impresión de que cada uno de ellos había sido bendecido de algún modo. El movimiento de los vehículos que iban y venían a toda velocidad la absorbió, y se sumió en una serie de pensamientos acerca del comercio, la vida y el progreso. Su mirada divagó hacia arriba y se detuvo en un mirlo grande y solitario que aleteaba con fruición contra la brisa matinal. Observó la determinación de aquella ave recortada contra el perfecto azul del cielo tropical. El mirlo lanzó un graznido estridente y después pareció meter el pico en el viento y, con calma y decisión, abrirse paso a través del aire. La detective Barren sonrió y luego se apresuró a regresar a su coche para incorporarse al flujo del tráfico y dirigirse hacia el centro de la ciudad. En las oficinas del equipo de los Dolphins de Miami ubicada en el Biscayne Boulevard, una secretaria hizo esperar a la detective Barren. Tiene mucha suerte de que el señor Stark disponga de tiempo para usted, le aseguró la secretaria. Era una mujer joven, equipada con todas las lindezas esenciales que por lo visto deben poseer todas las recepcionistas, una sonrisa dulce, una voz suave y una apariencia ligeramente coqueta. ¿Por qué no ha leído los periódicos?, replicó la joven esta mañana. ¿No está enterada de lo del nuevo contrato? La detective negó con la cabeza, y al mismo tiempo oyó una fuerte carcajada proveniente de uno de los despachos. No estoy enterada, eso es la rueda de prensa, informó la recepcionista. ¿Puedo echar un vistazo?, pidió ella. La secretaria dudó. Miró alrededor rápidamente, no había nadie a la vista. ¿Es usted una admiradora? La detective Barren sonrió. Nunca me pierdo un partido. La joven mostró una ancha sonrisa. Entonces, venga, vamos a asomar la cabeza un poco. La detective Barren siguió la falda ondeante de la recepcionista. Esta abrió con cautela la puerta de un despacho y ambas se deslizaron por la abertura. La detective Barren reconoció la escena al instante, gracias a un centenar de informativos deportivos vistos al final del día cuando la eludía el sueño. El centro de la sala estaba dominado por media docena de cámaras de televisión, montadas sobre trípodes. Estaban todas colocadas frente a una mesa elevada sobre un pequeño estrado. Por todas partes había periodistas de prensa y televisión, unos sentados en sillas, otros apoyados contra la pared, garabateando en sus cuadernos. Bajo la altura de las cámaras de televisión había técnicos de sonido y fotógrafos agachados. En la mesa, hablando a una maraña de micrófonos, se encontraba el famoso entrenador de mandíbula prominente, el propietario y el quarterback, alto y de cabello rizado. Todos sonreían. Ocasionalmente se estrechaban la mano, y eso daba pie a un frenesí de fotos, todas las cámaras accionando el motor al mismo tiempo. La detective Barren se quedó hipnotizada al momento. Se sintió igual que una niña que sorprende a Papá Noel en el acto de colocar los regalos alrededor del árbol. Es más grande de lo que yo creía, le susurró a la recepcionista con voz de jovencita profundamente impresionada. Sí, contestó la otra, y también más rico. Va a ganar más de 1 millón al año. La joven guardó silencio durante unos instantes. Luego agregó con melancolía, es una lástima que haya tenido que casarse con su novia de la universidad. Esto último lo dijo con unos celos tan poco disimulados y un fruncimiento de labios tan repentino que la detective Barren estuvo a punto de echarse a reír. Volvió a fijarse en las figuras sentadas detrás de la mesa del estrado. Alguien había hecho una broma, y los tres estaban riendo. Eso provocó otra explosión de fotografías. Los motores de las cámaras zumbaron de nuevo. En aquel momento el sonido pareció invadir su corazón. Dios mío, pensó mirando a su alrededor con nerviosismo. Él podría estar aquí. En un instante de pánico llevó la mano a su bolso para agarrar la pistola que llevaba allí dentro, pero se detuvo justo cuando sus dedos se cerraron en torno a la fría culata. ¿Pero quién podía ser? Sus ojos buscaron con desesperación. Vio un individuo musculoso y con barba manipulando un gran angular. Se fijó en las manos, grandes, y de pronto se las imaginó estrujando el cuello de su sobrina. Desvió la mirada y la posó en otro hombre, un tipo corpulento y medio calvo que hacía chistes entre una instantánea y otra. Tenía algo especial en las comisuras de la boca que le provocó un escalofrío. Luego vio otro, delgado, joven, rubio, de aspecto casi ascético, situado en medio de su línea visual. Parecía casi delicado.
aunque cobarde, y se lo imaginó mezclándose tranquilamente con la gente en la asociación de alumnos, con sus ojillos brillantes